Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos, estudiantes. Estamos empezando ya la segunda semana de trabajos aquí en el módulo 4. Em, Fue una primera semana pues llena de aprendizajes. Vamos a empezar entonces a hablar acerca de esta segunda semana. En esta semana 2 del módulo 4 de textos y visiones del mundo, vamos a hacer en esta ocasión, en esta videoclase, un repaso sobre las cosas y los puntos que vamos a ver. Em, el propósito durante la semana 1 y la semana 2 es el mismo porque estamos viendo los mismos conceptos. Voy a repetir el propósito que también vimos en la semana 1, que es leer analíticamente textos ensayísticos y literarios para identificar diferentes géneros y reconocer sus particularidades estructurales, lingüísticas y de intención comunicativa, e inferir en estos las visiones del mundo planteadas por los autores. Además de ver o repasar nuevamente este propósito, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que sucedió la semana anterior y los trabajos que se han estado revisando, los recursos en plataforma. Vamos a ver una pequeña temática que nos va a ayudar para las actividades que vamos a entregar. Vamos a ver cuáles son las actividades formativas, vamos a hablar de los foros y al final vamos a hacer una pequeña conclusión antes de terminar. Pues muy bien. Primero que nada, hablarles sobre la semana anterior. Eh, este es como lo había comentado durante la primera sesión de videoclase. Este es un módulo que particularmente presenta un reto porque las actividades generalmente, por diferentes razones, muchas de ellas a veces caen en el criterio del plagio. Eh, Generalmente caen en este criterio porque no estamos acostumbrados a tener este tipo de evaluación y a qué es considerado plagio. Como lo pudieron ver si es que tuvieron oportunidad de revisar los recursos que publiqué durante la semana pasada con carácter de urgente acerca justamente de este criterio del plagio. El plagio es retomar el, el trabajo, las palabras de otra persona y utilizarlos sin que nosotros estemos em, citando o em, indicando de alguna forma una referencia de que estamos utilizando un trabajo que no es nuestro. Sí quería hacer esta reflexión porque puede ser, por ahí hay un par de blogs en internet, los cuales han estado publicando los trabajos de diferentes módulos y como pues se trata de los mismos temas, a veces pues, vemos sencillo tomar estas reflexiones o estas respuestas que ya nos provee el Internet y pues ponerlos en nuestro trabajo. El, el conflicto que se puede presentar en esta situación es que em, más allá de lo que no estamos obteniendo, o más bien de lo que estamos obteniendo al usar este trabajo, no estamos obteniendo los conocimientos necesarios o que nos requiere el módulo. Em, Está sucediendo, por ejemplo, que hay preguntas que sin lugar a duda, pues son muy cortas o demasiado generales, como una investigación en Internet tomada de Wikipedia o de otra página, en donde no se puede establecer que hay plagio mientras se cita y si están poniendo la referencia. Me importa más en este caso las preguntas de reflexión. Cuando yo tomo eh, una reflexión de alguien más eh, y la copio directamente, copy-paste, o la parafraseo con mis propias palabras, trato de decir lo mismo que dice esa otra persona, en los dos casos estoy haciendo un plagio. Uno es un plagio literal
y el otro es un plagio de parafraseo. En ambos casos, yo debería de poner mi referencia. Pero en este caso, bueno, en este punto, sí me gustaría decir que a pesar de que yo ponga, por ejemplo, si uso uno de estos blogs, eh, mi, mi, em, mi referencia de que estoy usando estos blogs, aquí entra un conflicto ético porque yo no puedo calificar una opinión de alguien más. Yo necesito saber que ustedes están leyendo la lectura o que están viendo un video o que están leyendo el ensayo o viendo la obra para poder em, evaluar el conocimiento que tienen en ese momento. Si ustedes están citando, aun cuando pongan la referencia, realmente yo a quien estoy evaluando es a la persona, a la del blog, la que hizo ese trabajo. Entonces, ahí entra un problema ético y de evaluación en el que yo me veo obligada a muchas veces poner una calificación o una evaluación, eh, bueno, como no evaluable, que aparece como cero, o en caso de que sea em, quizá una o dos frases, algo más corto, pues de todas formas la calificación general es muy baja, ¿no? A veces es 60, a veces 50. Eso es los casos que se han llegado a dar. Entonces, la invitación a todos ustedes es que hagan los ejercicios, procuren hacer las reflexiones como propias, hagan las suyas, relacionen estos ejercicios con sus propias experiencias, traten de generar vínculos, retomen los mismos conceptos que han estado utilizando o los que han estado aprendiendo y pónganlos en sus reflexiones. Si hacen estos ejercicios, si tratan de buscar estas respuestas con los conocimientos que van aprendiendo, verán que no es necesario preocuparse porque obtengan una evaluación baja. Pues muy bien, una vez que vimos esta pequeña reflexión, eh, me interesa entonces pasar a nuestros contenidos de esta semana. Los recursos que vamos a ver aún en esta unidad número 1, pero en la semana 2, es, como siempre, el cronograma que nos ofrece la plataforma de prepa en línea CEP que se llama La Guía, donde podemos ir realizando semana a semana, día por día, estas actividades y a partir de eso terminar mm, de manera temprana para que el fin de semana quede sin hacer mucho realmente. Tenemos también un foro de clase que se llama Leer es. Tenemos un objeto de aprendizaje que se llama Literatura Dramática y Análisis. Este es el objeto que nos va a ayudar a resolver nuestra primera actividad integradora, es uno de ellos. Tenemos también eh, otro recurso que se llama Géneros Literarios y otro más que se llama Intencionalidad del autor, que es una infografía. Estos dos nos van a ayudar a resolver eh, el de géneros literarios, nos va a ayudar a la identificación tanto de la primera actividad integradora como de la segunda, y la intencionalidad del autor nos puede ayudar en la segunda actividad integradora, que es la del ensayo. Luego tenemos una actividad formativa que se llama El origen del teatro, y aquí viene nuestra primera actividad integradora que se llama teatro. Tenemos un foro de debate que se llama Conformando una comunidad de lectores. Muy interesante este foro. Recomiendo que lo hagan con conciencia. Tenemos un audio que se llama El ensayo, un PDF que se llama Cómo presentar, estructura del ensayo, que es otro recurso, enfoque e intencionalidad. Tanto el de intencionalidad del autor como enfoque, intencionalidad y estructura del ensayo nos van a ayudar para la actividad integradora número 2, que es el ensayo. Aunque estas dos infografías que están aquí se parecen en ciertas cosas, una está un poco más orientada hacia el teatro, pero también nos puede ayudar en lo que respecta a ciertos conceptos para poder contestar las preguntas que vienen en la actividad integradora sobre el ensayo.
De igual manera, em, podrían encontrar algunos conceptos aquí para contestarlo de teatro, pero bueno, están colocados de manera tal y en el orden cronológico para que al ir revisando los recursos lleguen a la actividad integrada correspondiente. Tenemos también una actividad formativa que se llama ensayo sobre el ensayo. Luego viene nuestra actividad integradora número 2 que se llama el ensayo. Y al final viene un pequeño recurso que se llama fichas bibliográficas y de trabajo. Quizá estas las hicimos en la secundaria, pero aquí viene una mejor información sobre estos recursos. Entonces, estos recursos literarios. Vamos a pasar a una pequeña temática que yo creo que les va a ayudar mucho, sobre todo porque vamos a empezar ya en estas dos actividades a escribir. Sé que muchos de ustedes no están muy acostumbrados a escribir y que estamos más acostumbrados a leer. Con la escritura viene una, mm, eh, un compromiso ético, como ya lo dije, acerca del- de las actividades consideradas como un plagio. Entonces, aquí viene primero un compromiso ético, pero también viene un compromiso lingüístico, un compromiso literario. Eh, en la actualidad, en muchos modelos, no solamente en México, sino en muchos países de América Latina, no están enfocados a tener una cultura de la lectoescritura. Generalmente solamente es de la lectura. Aprendemos a leer muy pronto y aprendemos a detectar inferencias y significaciones dentro de las lecturas, pero no hemos tenido la oportunidad de ejercer este músculo de la escritura de la misma manera que el de la lectura. Entonces, es muy importante que empecemos con lo básico. Entonces, aquí vamos a ver la diferencia entre frase y oraciones. Una frase no tiene un verbo conjugado. Recordemos que un verbo conjugado es aquel que se conjuga en alguna de las personas, de los pronombres personales. Por ejemplo, yo corro, tú corres. Cuando usamos el verbo corro, estamos hablando de la primera persona, de yo. Cuando decimos en una oración, él corría, estamos hablando de la segunda, perdón, de la tercera persona, él corría y estamos hablando en pasado. Entonces ahí cuando existe esta conjugación, estamos hablando de una oración. Mientras no exista una conjugación de un verbo, se trata de una frase. Por ejemplo, qué día tan lindo es una frase porque no tiene un verbo conjugado y sin embargo tiene un sentido. Em, no obstante, realmente nuestros textos, em, el- 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 la mayor parte de nuestros textos que construimos al, al redactar un párrafo vienen de las oraciones. Por ejemplo, esta oración se puede considerar que el solo texto pensé es una oración, porque existe un verbo conjugado, tiene un sujeto y un predicado. El sujeto no está presente, no se encuentra el sujeto, pero está implícito, que es yo. Yo pensé. Aquí sabemos que la conjugación es en primera persona y es en pasado. Aunque el sujeto no está presente visualmente, sino que está implícito, sí sabemos que existe. Entonces tiene un predicado y el predicado lo compone el verbo y tiene un sujeto que es el pronombre, que en este caso es yo. Como el verbo está conjugado y hay un sujeto y predicado, esta sí es una oración. Entonces, ya que definimos la diferencia entre frases y oraciones, sabrán que realmente las frases las utilizamos como recursos, por ejemplo, en un guión, cuando un personaje hace una expresión, diría esta frase, qué día tan lindo. Pero cuando nosotros estamos construyendo un texto, generalmente lo hacemos a partir de oraciones.
Esta es otra cosa que quería hablarles también, que es muy importante, acerca de las oraciones tópico y las oraciones de apoyo. Nosotros debemos de escribir con párrafos. Cada párrafo debe de contener una idea. Y visualmente debemos diferenciar estos bloques de texto, estos párrafos independientes. Visualmente, recuerden que los separamos con un punto y aparte, y muchas veces existe, después de un punto y aparte, a algunos nos gusta poner un espacio. En este uno o dos espacios, aunque lo correcto sería un espacio nada más. eh, Visualmente se pueden aislar estos párrafos uno de otro, y entonces entenderíamos que tantos párrafos haya en un texto es correspondiente al número de ideas que hay en el mismo. ¿Y cómo podemos organizar estas ideas? Ok, entonces aquí entra la definición de oración tópico y oración de apoyo. La oración tópico generalmente va al principio del párrafo y nos indica o nos dice de qué va a hablar el párrafo, cuál es la idea general de ese párrafo. Entonces, este párrafo está compuesto de dos líneas y hay párrafos pues más grandes, de 5, de 6. Generalmente un buen párrafo llega, no sé, un máximo de 8 o 10 líneas y como ven un mínimo de 2. Aunque puede haber párrafos de una sola línea, eh, es más común que sea a partir de 2, 3 líneas cómo se identifica un párrafo. Em, Nuestra primera oración, que es nuestra oración tópico, o sea, aquella oración, mejor dicho, aquella oración que va a dictar el rumbo del párrafo, la idea general del párrafo, es la que está en amarillo y dice, el tren balas es transporte terrestre más rápido. Perdón, aquí hay un error em, de, de gramaticales. El tren bala es transporte terrestre más rápido. No importa en este caso si la oración o el párrafo dice o no una verdad. En este caso, lo que vamos a hacer es, no vamos a ponernos a pensar si efectivamente el tren bala es más rápido, por ejemplo, que el automóvil. Sabemos que el automóvil alcanza velocidades muy rápidas. En este momento lo que vamos a analizar realmente es la intención em, lingüística de la oración tópica y la oración de apoyo. Entonces, nuestra primera consideración es que esta es nuestra oración de, de tópico, de esto va a hablar nuestro párrafo, y las siguientes dos oraciones van a apoyar esta primera idea. La siguiente oración dice, alcanza los 200 kilómetros por hora. Y la tercera oración dice, es utilizado en países europeos y asiáticos. Estas dos son oraciones de apoyo, refuerzan esta primera idea. Y como vemos aquí, las oraciones están divididas por un punto y seguido. Eso es lo que se hace generalmente, dividirlas por un punto y seguido. Las comas se utilizan solamente en el caso de que dentro de nuestra oración exista una idea muy larga y tengamos que dividirla para que el lector tenga pues este momento de respiro, ¿ok? Entonces, tratemos de construir nuestros párrafos a partir de oraciones tópico y oraciones de apoyo. Entonces, pues muy bien. Vamos a pasar a, a nuestra actividad integradora número 3, que es la actividad integradora del teatro. Aquí vamos a leer una obra teatral. A partir de los recursos de la semana, tenemos que identificar si se trata de un diálogo o un monólogo, ubicar los personajes, establecer el uso del lenguaje, hablar sobre el tema y decir el argumento. Usualmente en esta identificación, lo que a veces nos presenta dudas es el uso del lenguaje. Hay que establecer dos cosas principalmente. El contexto del momento en el que fue escrita, el país, el idioma,
em, la época, para entender el contexto del texto. Esto tiene relevancia, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo la lectura de una obra teatral de España, por ejemplo, con un español antiguo. Muchas veces cuando vemos la representación teatral, los actores retoman estas inflexiones lingüísticas, el uso de este lenguaje propiamente dicho, y tratan de darle inflexiones eh, del mismo tiempo en que fueron escritas o a veces inflexiones modernas. Esto sobre todo se ve mucho en las adaptaciones modernas de ciertas obras teatrales antiguas. Eh, mm, Vamos a hacer un supuesto, un ejemplo. A veces tenemos, por ejemplo, la frase em, observáis el camino. Esa es una frase donde se usa un, 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 un verbo que generalmente o usualmente lo veríamos en un texto del español de España, y cuando nosotros vemos la representación teatral, podríamos ver a un personaje vestido como un, un, un cholo que vive en la frontera México-Estados Unidos diciendo este mismo texto. Y, y probablemente esto tenga que ver con la interpretación del director en la adaptación de este texto. El director toma un personaje de una tribu urbana, como son los cholos, y los integra a un contexto donde se habla de un tema particular, pero utiliza las palabras de una obra de teatro escrita en el español de España. Esto puede suceder. Otro ejemplo, si ustedes tienen oportunidad, hay una película de un director australiano que se llama Baz Luhrmann, algo así se llama. La película se llama Romeo y Julieta. Esta película fue filmada en los años 90, es con Leonardo DiCaprio. Si ustedes ven esta película, todos los diálogos se conservan como tal cual los diálogos del libro de Shakespeare. Y sin embargo, lo vemos ubicado en un contexto en México, por ejemplo. Bueno, esta es una ciudad ficticia, esta ciudad de Verona, por ejemplo, está situada en México, fue filmada en México, y el lenguaje visual es totalmente un lenguaje moderno. Eh, las inflexiones que hacen los actores son modernas también. Mientras que se conserva la lingüística del texto o la formalidad del texto, la inflexión que se le da es totalmente moderna. No hay una declamación como generalmente ocurre en las representaciones shakespearianas. Entonces, aquí es donde podemos hablar del uso del lenguaje. Entender, por un lado, el contexto y cómo se adapta ese contexto a eh, el, el lenguaje moderno. Cómo cómo se adapta este contexto en la obra que estamos viendo o leyendo. Eh, sí es importante que hagan estas dos consideraciones para hablar del lenguaje. En el objeto, en uno de los recursos de esta semana, ahorita les digo en cuál, déjenme, vamos a regresar. Este de literatura dramática y análisis viene una breve explicación de qué es el uso del lenguaje. Pero espero que con esto que acabamos de conversar haya quedado más claro qué es lo que tienen que escribir. También hay que hablar del tema. El tema y la intención del autor están muy ligados. Entonces, generalmente si el autor quiere hablar sobre la traición, por ejemplo, en Hamlet, eh, el autor realiza toda una serie de eventos
que llevan al lector a entender el sentido de la traición y qué significa para el autor. Entonces el tema y la intención del autor están muy ligados. Y también vamos a escribir el argumento. Bueno, no vamos a, a- a hacer una redacción muy larga. En esta parte tenemos que ocupar solamente media cuartilla. Gran parte de esta media cuartilla la ocupa esta sección del argumento. Traten de ser breves, pero tampoco tan breves para reducirlo en un solo renglón. Hagan una reflexión general de qué trata la obra o qué sucede en la obra. Luego hay que contestar estas preguntas. ¿Qué elementos de la escenografía hay que ver, perdón, antes de esto, después de leer la obra teatral, hay que ver un video. El video es sobre la obra teatral y una vez que hemos hecho esto, hay que contestar las preguntas. ¿Qué elementos de la escenografía y la ambientación logran el efecto dramático de la representación? Aquí ocurre algo muy particular. Eh, Primero van a tener que definir si esto es un diálogo o un monólogo. Una vez que hayan establecido esto, esta pregunta toma una dimensión nueva. ¿Por qué? Porque una vez de que definan si es diálogo o monólogo y vean eh, los actores o las actrices que hacen la representación, ustedes van a entender el por qué hay algo extraño al parecer, pero no es extraño, más bien tiene que ver con la intencionalidad del director. O sea, aquí hagan una pequeña reflexión y pregúntense, ¿por qué el director hizo o tomó esta decisión? ¿Por qué hizo algo así? Pregúntense, este, ¿qué quería decirnos al tomar esa decisión artística? Van contestando esta primera pregunta y observando cómo está hecha la representación, podrán entonces contestar esta reflexión de la que les estoy hablando y entender de lo que les estoy hablando. No les puedo decir la respuesta porque si se las digo estaría realmente dándoles las respuestas de la actividad y esa no es la intención. Luego hay que reflexionar acerca si de la representación se adapta al texto y luego dar una opinión personal. ¿Te gustó la representación del texto y por qué? Como lo he indicado en algunas de las retroalimentaciones de estas actividades primeras, eh, es importante que nosotros retomemos conceptos que hemos estado aprendiendo durante la revisión de recursos para argumentar nuestras respuestas de reflexión. Recuerden que argumentar se trata de exponer una serie de razones que sostienen una idea. Si yo defino que algo es una literatura dramática, como en este caso, tengo que ver, bueno, qué características tiene la literatura dramática. A lo mejor tiene 3 o 4 características. Entonces, en mi párrafo voy a hablar de esas 3 o 4 características que hacen que mi opinión esté sustentando el por qué algo es dramático o no. Ese es un ejemplo. Entonces, traten de utilizar estos conceptos que van aprendiendo porque van a enriquecer mucho sus respuestas de reflexión. Al final hay que reflexionar. Déjenme regresar a la página. Hay que reflexionar en media cuartilla eh, acerca de la problemática que aborda la obra. Traten de hacer una vinculación con Latinoamérica o con México para poder tener elementos para escribir, tener razones, tener argumentos para hablar de algo. Ocupen más de una o dos renglones. Es importante porque esto hace de sus reflexiones algo más sólido. Utilicen enfoques, hablen del impacto literario o del impacto social, del impacto político, o pueden hablar del impacto económico. Hay muchos enfoques que nos pueden ayudar a reflexionar sobre algo. Entonces, utilicen diferentes recursos para ello. Tenemos también la actividad integradora, el ensayo. Esta es la número 4. Y aquí hay que leer el fragmento de
Todos Santos, Día de Muertos, que es un fragmento de, de, de Octavio Paz, solamente es un fragmento de su obra, eh, me parece que es El laberinto de la soledad, eh, me parece que sí es. Y este es un ensayo, bueno, un fragmento de ese ensayo. Hay que realizar una síntesis y en esta síntesis vamos a retomar estos elementos, que es decir cuál es el título, de qué trata el tema de este fragmento, de este ensayo, y qué enfoque e hipótesis o idea directriz se plantea. Esto es, eh, ¿por qué el, el autor nos está hablando de esto? ¿Qué enfoque le está dando? ¿Le está dando un enfoque social o un enfoque político? ¿O qué hipótesis, qué idea general plantea el texto? Por ejemplo, decir, los mexicanos somos muy lúgubres, todo lo que decimos o hacemos es con pesimismo, todo lo vemos negro, por ejemplo. Esa es una hipótesis. Y este autor la sostiene a partir de ciertos relatos, para sostener una idea general. Esto también es la idea directriz. De eso se trata, decir cuál es la idea general detrás de todos estos párrafos que estamos leyendo. Entonces, tratemos de hacer esa, esa identificación. Hay que también enlistar temas principales. Literalmente se trata de hacer una lista, 1, 2, 3, 4, los temas de los que habla esta obra. No son 4, ni 3, ni 5. Ustedes al leerla van a ver cuántos son o van a decidir cuántos son. Hay que enunciar nuestra opinión, hay que decir nuestra opinión, hay que tomar una postura sobre lo que él dice, estamos de acuerdo o no, y justificarlo. Si estamos de acuerdo, decir por qué, y si no estamos de acuerdo, también decirlo. Y es muy sencillo. La forma de justificar algo es utilicen su propia experiencia. Según lo que, o de acuerdo a lo que él dice, eh, ¿sucede en su caso o no sucede en su caso? ¿Lo han visto igual como él lo ve o lo ven de forma diferente? Y si lo ven de forma diferente, expliquen por qué. También hay que reflexionar acerca del significado de la obra, eh, qué es lo que nos quería decir el autor, en general la inferencia del texto. Acuérdense que los mensajes inferidos son aquellas cosas que quiere decir el autor. Luego hay que hacer las actividades formativas. Una es el origen del teatro y ensayo sobre el ensayo. Los foros vienen dos, el foro de clase. Hay que ver 2 videos y una vez que los hemos visto hay que decir qué es leer, qué significa leer, para qué sirven los libros y tú qué opinas. Recuerden que en los foros hay que ser breves, 3 a 5 líneas está bien. Si es una opinión basada en algún recurso o una fuente eh, bibliográfica en Internet, hay que citarla. En el foro de debate que en esta ocasión modera el equipo número 2 y que ya está, hay en el foro de avisos, hay una publicación que hice con la lista del equipo número 2. Entonces, si se encuentran en esa lista, tienen que hacer la moderación del foro de debate de esta semana. Y dice, ¿qué cuento, libro, cómic, poema te ha gustado mucho y por qué? Recomiéndaselo a tus compañeros y comparte el enlace. En caso de que exista la versión electrónica, elige al menos 2 recomendaciones de tus compañeros y comenta por qué consideras que te gustaría leer el libro y el libro que tú estás proponiendo. Entonces, eh, aquí es un ejercicio de argumentación acerca de nuestros gustos y también, como van a ver, hay que hablar de las inferencias. ¿Qué significa
para el autor, estos libros o estos poemas que nos gustan. Y luego hay que hablar de nuestras propias inferencias, qué significó ese texto o esta obra para nosotros, por qué nos gusta tanto, tanto que la recomendamos a los demás. Recuerden a los integrantes del equipo de moderación del foro de debate que hay que organizar y coordinar las participaciones de sus compañeros, propiciar la discusión sobre el tema, además de asegurar que las aportaciones se realicen de manera respetuosa y que se lleguen a conclusión. A manera de conclusión, solamente les quiero decir eh, que se respondan esta pregunta: ¿cómo puedo mejorar? Aquí hemos visto dos sentidos de eh, en los que vamos a trabajar en estas semanas que vienen. Uno es el sentido ético, que es manejar, hacer un uso ético de la escritura, citar nuestras fuentes de información. Y otro es el sentido formal, tratar de escribir para que nuestras ideas se lean de forma clara. Entonces, yo creo que si tratamos de ir por estas dos vías, de la misma forma o con este mismo compromiso, podemos mejorar mucho y pasar este módulo de manera bien exitosa. Entonces, ustedes también pregúntense, ¿cómo puedo mejorar? Piensen en estos dos elementos o estos dos enfoques que les estoy comentando, el enfoque ético y el enfoque formal, pero ustedes también escarben un poco en su interior y seguramente encontrarán otras razones. Las preguntas sobre estas actividades de esta semana las vamos a responder sobre la sesión síncrona. La semana pasada tuve muchos problemas tecnológicos, espero que esta semana no suceda lo mismo. La semana pasada la, la sesión se tuvo que hacer un poco más tarde, nuestro primer intento se oía muy mal, pero bueno, en fin, el segundo ya quedó y se pudo subir a plataforma. Espero que en esta ocasión no ocurra lo mismo y que todo salga sin problemas ni contratiempos. Ahí en la sesión vamos a responder estas preguntas. Como siempre, les reitero mi disposición para que ustedes puedan ponerse en contacto conmigo vía mensaje directo o vía eh, en las preguntas del foro académico o también vía correo. En estas tres modalidades yo estaré comunicándome con ustedes de la misma manera y en todo caso pues nos veremos en la sesión síncrona. Entonces me despido. Ha sido un gusto poder hablarles de esta segunda semana de trabajos y nos vemos en la sesión síncrona. Hasta luego.